Descubrir importantes fósiles es tan solo el principio. Una vez en casa se enfrentan al reto de poner la carne a los huesos de criaturas que murieron hace decenas de millones de años. Paleolítico, carne en el hueso. Los cazadores de dinosaurios son como detectives tras el rastro de antiguos misterios, uniendo pistas de fragmentos de huesos fosilizados, resolviendo enigmas de la evolución, rompecabezas de la vida prehistórica. Después de regresar del campo, la emoción del descubrimiento continúa en talleres y laboratorios, en donde traen a la vida a criaturas de un mundo perdido hace mucho tiempo. Mayo de 1996. En uno de los adelantos científicos más sobresalientes de años recientes, el profesor Paul Sereno de la Universidad de Chicago revela ante la prensa internacional el descubrimiento de 2 dinosaurios nunca antes vistos por el mundo. Desenterrados el año anterior en el desierto del Sahara, un clima tan duro que pocos se han atrevido a excavar allí, son un premio raro y espectacular. Ambos son los primeros de su clase. Una es una especie enteramente nueva, la otra la primera calavera hallada de un aterrador carnívoro, posiblemente más grande que el tiranosaurio Rex. Si se me hubiera podido decir que yo estaría parado aquí en menos de un año al lado de 2 magníficos predadores, nunca antes vistos con este nivel de detalle, habría dicho que era poco posible. Se precisa de más romance en toda la cosa para que le impulse a hacer lo que hicimos. Se precisa de un asunto científico impulsador. Cada uno tiene cosas diferentes que le impulsan a actuar bien en el campo, aunque sea tan solo una sensación de querer ser el mejor en algo. Sereno se había sentido fascinado por África del Norte, regresando varias veces en busca de especies que vagaron por estas tierras hacia el final de la era de los dinosaurios. En 1995, él y su equipo de estudiantes cazadores de dinosaurios pasaron 60 ardientes días y noches en el extremo occidente del Sahara, en el sur de Marruecos. El clima era opresivo, la expedición agotadora. Pero todo su arduo trabajo dio resultado en 2 hallazgos sobresalientes de dinosaurios. 1, 2, 3, aquí hay un diente de reemplazo. 4, 5, 6, 7, 8. Sí, esta habría sido una criatura fiera. Mandíbulas. Esta calavera gigante podría ser el dinosaurio carnívoro más grande jamás encontrado, y ambas criaturas ofrecen evidencia concreta para probar una teoría importante, que los dinosaurios en África evolucionaban aislados del resto del mundo. Buena altura. En un calor insoportable les tomó a 5 de ellos 3 horas para cargar la calavera de 125 kilos, 150 metros montaña abajo. Y ahora, después de millones de años, enterradas debajo de los espacios abiertos que una vez recorrieron, estas criaturas están a punto de embarcarse en una travesía a América del Norte. Allí serán cuidadosamente ensambladas. Bien, justo aquí. Sí. Bien, bien, eso haremos. Lo dejaremos justo frente al furgón. Bien. A uno le gusta mirar atrás y pensar que se tomaron las decisiones correctas en el campo para sacar tallado de la roca y cómo no dejar ninguna pieza de evidencia detrás. Creo que regresamos con casi todo lo que estaba allá. La cara es baja, lo tienes. Encaja perfectamente. Grandioso. El equipo de Sereno regresó a Chicago con miles de huesos de fósiles, en total cerca de medio esqueleto de un dinosaurio cruel llamado un terópodo. La calavera gigantesca llegó con más de 400 fragmentos adicionales.
El equipo de Sereno sabía que esos hallazgos brindarían nuevos aspectos en la evolución de los dinosaurios predatoriales. Pero primero, una increíble variedad de nuevos expertos son traídos: paleoescultores, moldeadores, fundidores y montadores. Juntos limpiarán y construirán recreaciones de tamaño natural para el estudio científico y exhibición pública alrededor del mundo. Para traer a estos gigantes a la vida, los científicos, artistas y artesanos trabajan muy de cerca, creando imágenes vivientes de dinosaurios que no han sido vistos nunca, uniendo las piezas dispares en reproducciones completas de criaturas que no han caminado en la Tierra hace millones de años. Desde Chicago, las dos criaturas viajan juntas a los altamente especializados talleres en Canadá, en donde todo tipo de gigantes prehistóricos han cobrado nueva vida. Lentamente se revela el misterio detrás de los fósiles, y los secretos enterrados durante 90 millones de años comienzan a aparecer. Habiendo sido desenterradas de sus tumbas en el Sahara, dos criaturas magníficas y olvidadas deben ser reconstruidas ahora pieza por pieza. Uno de los nuevos descubrimientos es este esqueleto, llamado Deltadromeus agilis, o corredor ágil del delta. Estos huesos de terópodos están en Calgary, en donde un esqueleto de tamaño natural está siendo moldeado a partir de estos restos fósiles. Jules Dany ha sido un paleoescultor aquí durante 27 años. Su taller es un parque con tema prehistórico lleno con algunas de las criaturas más magníficas que caminaron por la Tierra. Los esqueletos destinados a ser exhibidos en museos son casi todos recreaciones fundidas. Los huesos reales son demasiado frágiles, demasiado pesados para ser montados en una reconstrucción natural. La parte más emocionante de mi trabajo es jugar con los huesos. Creo que lo sería para cualquier paleontólogo. ¿Ve? Dejamos que el esqueleto nos diga qué hacer. La reconstrucción del Deltadromeus comenzó cuando los fósiles llegaron al taller ajustados en protectores de yeso que cubrieron a los fósiles en su larga travesía desde Marruecos. Sereno trabajará muy de cerca con un equipo de especialistas en una amplia variedad de disciplinas para crear el enorme modelo. Chao Chang prepara el fósil, primero abriendo la cubierta de yeso y después retirando cuidadosamente la roca de los huesos antiguos. El fósil es siempre muy frágil, lleno de detalle muy fino, casi invariablemente enterrado en la roca muy dura. Frecuentemente hemos comparado el proceso al tratar de extraer un huevo crudo de un bloque de cemento sin romper el cascarón y derramar la yema. Lentamente los crudos bloques de hueso y piedra comienzan a revelar la criatura que se esconde en su interior. Les ha tomado a Xiao y a su compañero Ai Li 5 meses para preparar el esqueleto del terópodo. A continuación, hacen un molde de cada hueso individual. El molde está hecho de caucho látex. Antes de que se seque tiene la consistencia de la mayonesa. El caucho líquido es aplicado en capas alrededor de toda la parte externa de cada hueso, creando un molde exacto del fósil. Después se vierte resina en los moldes de caucho y se solidifica formando un molde ligero pero fuerte. Este nuevo hueso es una reproducción detallada del original, hasta recogiendo las lesiones y daños que sufrió el hueso del dinosaurio. Es muy raro encontrar un dinosaurio completo. Paul y su equipo encontraron solo un 50% de esqueleto y nada de cráneo. Teníamos lo suficiente para desear tener más. Teníamos suficientes para decir, podemos tomar esto y construir un esqueleto a partir de él. Buscamos ese cráneo. Lo queríamos, no lo teníamos, pero teníamos lo suficiente del animal, las extremidades y lo suficiente de la espina dorsal para juzgar su tamaño correctamente y tener una imagen de lo que fue un animal muy ágil.
El Dr. Stephen Godfrey trae sus habilidades como paleontólogo y artista para crear los elementos que faltan del esqueleto del terópodo. El Dr. Godfrey está abriendo nuevo territorio, esculpiendo los huesos y dientes faltantes de una especie completamente nueva nunca antes vista. Él depende de pistas de dinosaurios similares conocidos y de información enviada por fax por Paul Sereno. También es capaz de duplicar lados opuestos del esqueleto para completar algunos de los huesos que faltan. Inicialmente me envió un dibujo de la silueta de cómo él creía que luciría el animal completo, e incluía esos huesos que había encontrado sobrepuestos en la silueta. Lo que Paul y su equipo traían de vuelta eran partes de las dos piernas, parte de los hombros, partes de los dos brazos, parte de una pelvis y partes de las colas. El resto del esqueleto tenía que ser recreado. Para las pistas finales en su trabajo de detective, Steven compara los huesos que tiene a la especie más conocida de dinosaurios carnívoros. Cuando se han hecho moldes de todos los huesos, la tarea final es ensamblar todo el esqueleto. Eso tomará unas 2 semanas. Jill y su equipo alinean primero los huesos para obtener un sentido de cómo debe lucir el esqueleto. Después taladran huecos a través del centro de cada réplica de hueso. A continuación, una estructura de acero es creada y se dobla hasta lograr la forma de la pose final del terópodo. A medida que la estructura de acero es doblada hasta lograr la forma, Jill ata los huesos a la estructura. Gradualmente el esqueleto toma una pose muy natural. Aquí en Calgary, 90 millones de años después de su muerte en el Sahara, el terópodo renace. Si siente que ha captado la esencia de algo, usted lo sabe, y mirando el monte del esqueleto puede pararse en un ángulo y verá la belleza de la espina y el cráneo y la cola que sale detrás. Al moverse a otro ángulo verá la pata, la espina y la cola equilibrándose en una forma totalmente diferente, estéticamente hermosa. Es sencillamente la elegancia de la belleza. Sí, qué pose, es fantástico. Hasta 10 metros de longitud, el Deltadromeus tenía un cuerpo delgado y compacto, ágil y fuerte, hecho para superar a su presa al correr a altas velocidades. Este terópodo habría sido un predador letal, un cazador implacable y una de las máquinas asesinas más temibles en la naturaleza. De regreso a su base en la Universidad de Chicago, el profesor Paul Sereno y 3 de los miembros de su equipo de cazadores de dinosaurios, Hans Larsson, Jeff Wilson y Chris Sigurd, tienen la compleja tarea de preparar los fósiles de su segundo descubrimiento. El inmenso cráneo salió del desierto con más de 400 piezas. Pero antes de que puedan ser reensambladas, cada fragmento debe ser limpiado y los delicados huesos de los fósiles separados de la dura piedra caliza que los rodea. Entraba en una habitación y decía, esta es la última pieza que encajaré hoy. Y 4 o 7 horas después saldría encantado de haber encajado una en media hora. Lentamente comenzamos a darnos cuenta de eso con horas en tiempo. En este caso porque había muchas piezas pequeñas, cada una con un contorno singular, y más de 1000 bordes diferentes con que compararla, y que lentamente pero con seguridad las piezas crecían, y que casi todas las piezas pertenecían al cráneo, y unirlas era una cuestión de tiempo. Las cosas que nosotros queremos es verlo, pero todo el tiempo hay que sentarse y dejar que el tiempo transcurra. Al mirar los huesos individuales se tiene una buena idea de cómo lucen, pero cuando se unen es más que la suma de las partes individuales. 2 meses y medio más tarde, su rompecabezas está terminado. Y ahora por vez primera, el equipo puede apreciar completamente las proporciones gigantescas de esta bestia.
Su cráneo mide 1,75 m, con dientes afilados de 18 centímetros. Sereno ha descubierto un dinosaurio africano cuyo cráneo sugiere que podría ser aún más grande que el T-Rex. Al igual que con el esqueleto del Deltadromeus, un molde completo de resina del cráneo se hará para exhibición pública. Esta vez, la criatura recientemente desenterrada viaja a Toronto, en donde Sereno y su equipo trabajarán en la reconstrucción. El fabricante de modelos Jay McLennan está a cargo de crear las réplicas del enorme cráneo. Dejemos que se seque uno. Jay es un mago técnico al igual que un gran escultor por derecho propio. Lo que hizo al cráneo fue por supuesto hacer un caparazón intrincado y verdaderamente maravilloso alrededor del modelo que habíamos construido para que pudiéramos crear en una sola pieza de plástico como creíamos luciría el cráneo. Una vez el molde ha sido completado, el artista Garfield Minot comienza la dolorosa tarea de ponerle carne a los huesos del cráneo. Su visión será la de una obra de arte viva. Luego se aplica arcilla de modelar capa por capa. Sereno ayuda a Garfield a reproducir exactamente detalles de la anatomía del dinosaurio, especialmente el tamaño de sus músculos y en dónde se unen al hueso. Para Garfield, recrear la piel del dinosaurio presenta un reto único. Tienes que tener un buen conocimiento de anatomía y biología. Tengo un número de referencias de todo ese tipo de cosas. A veces voy al zoológico y miro los animales y tomo fotos. Hace 90 millones de años, este enorme predador habría sido una de las bestias más temidas y feroces que vagara por este paisaje prehistórico. Esperaría acechando. Su piel moteada sería un buen camuflaje bajo los rayos de luz en el bosque. Luego se lanzaría sobre su presa en un frenesí de mandíbulas y extremidades batientes. Bueno, no lo querría como mascota. Yo sería su almuerzo. Yo definitivamente lo vería como un animal carnívoro verdaderamente cruel. Es una especie de tiburón de tierra. El inmenso cráneo predatorial aclara un misterio que era un enigma para algunos de los primeros exploradores del Sahara. Durante la primera parte de este siglo, los paleontólogos franceses y alemanes descubrieron huesos y dientes con forma de sable en el Sahara y le dieron a su misteriosa criatura el nombre de Carcharodontosaurus saharacus, el reptil de los dientes afilados del Sahara. Su cuerpo habría sido robusto, su cuello grueso para transportar ese cráneo gigantesco. A diferencia del Deltadromeus, no era veloz. Habría emboscado a su presa y la habría engullido completa. En Marruecos, Paul Sereno y su equipo de estudiantes trabajaron duro recopilando información que reconstruiría el entorno en el que los dinosaurios habitaban. Recogieron bolsas de rocas y sedimento para buscar microfósiles. Dos del equipo, Didier Dutheil y Gabriel Lyon, después limpiaron y clasificaron este material en el campo, una tarea ardua. Hallaron cangrejos, peces, tiburones y salamandras que compartían los deltas de estos ríos con dinosaurios hace millones de años. Cada pieza de evidencia es vital, desde los fósiles más pequeños hasta detalles anatómicos del dinosaurio en sí. Programas computarizados revelan cómo estas criaturas de África recientemente halladas se relacionan a dinosaurios en los continentes vecinos hace 90 millones de años en el período Cretáceo tardío. Todo esto le da pistas acerca de en dónde encaja este animal si es que usted tiene la energía para resolver el misterio de la anatomía. Y así lo que eso toma es el cuidadoso trabajo de detective de comparar y hacer una lista de todas esas características y las de sus familiares hasta que emerja un patrón que una a los dinosaurios con sus familiares más cercanos. El equipo trabajó muy de cerca con la artista Carol Ambroginskus, quien creó dibujos en tinta detallados de los dos nuevos dinosaurios.
Una vez reensambladas, las criaturas darían nueva luz sobre el árbol genealógico de los dinosaurios. Paul tenía ahora evidencia de que, aunque sus dos descubrimientos evolucionaron aisladamente, los ancestros de estos dinosaurios africanos una vez vagaron por muchos continentes vecinos. El esqueleto del Don del Tradomeus representa el primer cráneo y esqueleto relativamente completo que tenemos del Cretáceo tardío, un periodo de 30 a 40 millones de años en África. Cuando se tiene esa situación, cada hallazgo te dirá mucho. Y lo que esto comienza a decirnos es que África se ha movido por sí misma, pero que muchos grupos de dinosaurios, tal vez más de los que habíamos sospechado previamente, se habían diseminado por todo el mundo antes que estos continentes partieran en su propio sendero evolucionario. Fue tan solo una vez que el equipo llevó a casa el cráneo que comenzó a apreciar la significación de su descubrimiento. Probablemente habían encontrado el dinosaurio predador más grande en el mundo. Este es el momento de su triunfo público. Huesos que hace un año estaban enterrados profundamente en las arenas del desierto del Sahara han vuelto a la vida como recordatorios de ese mundo perdido hace mucho tiempo. Paul y su equipo regresaron del Sahara con 2 nuevos dinosaurios y una comprensión más amplia de la evolución de los dinosaurios en el continente africano. Le tomó a un equipo de 3 países gran parte de un año desenterrar, transportar y después recrear estos dinosaurios nunca antes vistos. Unieron fuerzas para poner carne en los huesos de las criaturas más magníficas que caminaran en la Tierra. Es particularmente satisfactorio tomar estos descubrimientos hasta recrearlos, para que en el momento en que se haga un anuncio científico sea también comprensible al público. Desde los científicos hasta un niño pueden obtener algo de lo que encontramos en Marruecos, y creo que esto es particularmente satisfactorio para nosotros. What we found in Morocco, and I think that's particularly fulfilling for us.